tema del día de hoy es desarrollo de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Somos Dicitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y diseño gráfico y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. La ponente del día de hoy será la ingeniera Joana Document. Es ingeniera titulada y colegiada actualmente, egresada en la Universidad de Piura de la Maestría de Seguridad y Salud en el Trabajo. También cuenta con dos especialidades, la primera en gestión de la calidad total y productividad, y la segunda en prevención de riesgos laborales, con 9 años de experiencia en áreas de calidad y SOMA, mejora de procesos, implementación de sistemas de gestión basados en normas internacionales. Ahora sí, le daré paso a la ponente para que pueda comenzar con su explicación. Muchísimas gracias, Diana. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a hablar al respecto de las inspecciones, ¿sí? Vamos a hablar al respecto de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Ya lo saben, ustedes lo saben mejor que yo. El registro de inspecciones es un documento obligatorio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley de seguridad. Y muchas veces hemos hecho inspecciones durante nuestra actividad laboral, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de las inspecciones de seguridad, no? O sea, ¿por qué hacemos inspecciones de seguridad? Y la segunda pregunta sería, ¿quiénes deben realizar estas inspecciones? No sé si me ayudan colocando sus respuestas en el chat o de repente los que puedan abrir el micro lo abren y vamos conversando. O van levantando la mano y vamos trabajándolo así, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de hacer una inspección? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? El objetivo principal de hacer las inspecciones es detectar condiciones inseguras, actos inseguros, subestándar que se pueden estar presentando en las diferentes áreas operacionales. Muy bien, es detectar actos, ¿no? Es detectar condiciones inseguras y también hago inspecciones para detectar ciertos incumplimientos a mis protocolos o a mis procedimientos. Ese también puede ser un objetivo de hacer mi inspección. Y frente al hecho de quiénes deben realizarlo, ¿es solamente una actividad del equipo de seguridad? ¿Es una actividad del equipo de prevención? ¿O en realidad es una actividad que debería ser una cultura dentro de la organización, ¿no? Entonces, para responder eso, vamos a desarrollar la ponencia del día de hoy, ¿no? Definitivamente las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo son una herramienta clave, son una herramienta básica para el sistema de gestión de seguridad. Hay que tener en cuenta que es la manera en la que vamos a detectar todo aquello que pueda tener un potencial de luego tener un evento no deseado, ¿no? Entonces, la frecuencia, ¿qué inspecciones voy a hacer, no? Porque, a ver, si yo digo inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, es algo muy amplio, ¿no? Hay inspecciones de equipos de emergencia, hay inspecciones de botiquines, hay inspecciones de extintores, de redes contra incendios, de arneses, de escaleras. Hay una infinidad de inspecciones que voy a tener que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a determinar la necesidad de hacer una inspección u otra? Es basándome en mi análisis de riesgo. Voy a hacer el análisis de riesgos de mi organización y voy a determinar esos puntos críticos que tengo que controlar mediante una inspección. Ahora, vemos esta gráfica en donde yo he colocado unos círculos de color rojo, ¿no es cierto? Entonces, en estos círculos de color rojo yo he señalizado actos y condiciones que están en esta área de trabajo. Y básicamente lo que quiero que se lleven como primer aprendizaje el día de hoy es, cuando yo hago inspecciones, no únicamente tengo que verificar condiciones subestándares o condiciones de riesgo o condiciones peligrosas. Cuando yo hago inspecciones, tengo que identificar actos también. Tengo que utilizar ese tiempo que estoy en campo
para poder corregir, ¿no? De una manera positiva. Hay muchas metodologías de abordaje positivo, seguramente ya las van a ver más adelante, pero debo corregir esa cultura de seguridad también cuando hago mis inspecciones. Tengo que verificar que mis protocolos, que mis procedimientos se cumplan. Entonces, hay que desterrar un poquito esa idea de la cabeza de que las inspecciones buscan encontrar condiciones. Sí, es cierto, buscan encontrar condiciones, pero también actos, pero también incumplimientos de protocolo, ¿sí? ¿Por qué debemos hacer estas inspecciones de seguridad y salud en el trabajo? La primera razón y las más importantes, porque es una herramienta básica de prevención. Es una herramienta que nos ayuda a anticiparnos a condiciones, a actos, a incumplimientos que luego podrían materializarse en eventos no deseados, ¿no? Esa es la principal razón por la cual yo debo hacer inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Otra razón, no menos importante, pero no para la cual debemos trabajar los prevencionistas, es que es una obligación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basada en la ley 29783 hacer esas inspecciones. Y no solamente hacer las inspecciones, sino que el registro quede, valga la redundancia, registrado en un formato específico que me indica la RM050, dependiendo si tengo mi sistema de gestión simplificado o si tengo mi sistema de gestión completo. Es un registro obligatorio. Entonces, una segunda razón, un segundo motivo, quizás no para el que yo debería trabajar, pero sí importante, igual de valedero, es que es un requisito obligatorio. Entonces, en el primer lugar, la primera razón por la que le debo hacer es porque quiero buscar prevención. Quiero buscar evitar que eventos no deseados sucedan, ¿no? Quiero identificar esas condiciones, quiero identificar esos actos, quiero identificar esos incumplimientos de protocolos para de ahí tomar ciertas acciones y evitar que se materialicen esos peligros. Y que finalmente ese riesgo, el cual, como ustedes ya han aprendido, es una probabilidad, no es un número, es un valor de que algo suceda, no me genere esa consecuencia no deseada, ¿no? Entonces, esa es la razón principal por la que yo debo hacer inspecciones. Yo no niego que es una parte obligatoria del sistema de gestión, el cual tengo que cumplir con estos requisitos legales, pero no es el principal objetivo, ¿sí? ¿Quiénes deben hacer las inspecciones? ¿No? Esa es una pregunta que generalmente me suelen hacer, ¿no? Cuando voy a alguna empresa o cuando estamos implementando un sistema de gestión, ¿no? La mayoría de empresas que he tenido la oportunidad de visitar tienen la idea de que las inspecciones deben ser llevadas a cabo únicamente por el supervisor, el jefe, el asistente, el inspector de seguridad industrial, de seguridad y salud en el trabajo, de SOMA, como le suelen llamar en algunos lugares, pero en realidad está totalmente demostrado que las inspecciones hechas de manera cruzada, que las inspecciones hechas a cargo por las mismas jefaturas, por los mismos supervisores, hasta por la alta dirección, generan muchísimo más valor, generan muchísimo más respuesta positiva, tanto de los trabajadores como de toda la plana que integra la organización. Ahora, con esto no digo que todas las inspecciones, pues a partir de ahora las tiene que hacer todas el gerente. No, no, no. Lo que debemos buscar es un involucramiento a todo nivel, ¿no? Eso es lo que debemos buscar. Algunas inspecciones, y seguramente muchos de ustedes han trabajado inspecciones de línea de mando, cuadros de inspecciones, ¿no? Se utilizan muchísimo para la gestión de seguridad. Seguramente los supervisores de seguridad pues tendrán un gran porcentaje de las inspecciones a realizar por el expertise, por los conocimientos, por, no sé, las competencias, las habilidades que tengan, porque algunas inspecciones van a ser bastante técnicas, pero también debemos entrenar a los supervisores y a los jefes
que puedan llevar a cabo estas inspecciones. No menos importante, y también un requisito de la Ley de Seguridad, básicamente que lo encontramos en el reglamento, en el artículo 42, indica que una de las funciones específicas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es realizar inspecciones, ¿sí? Entonces, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe realizar inspecciones periódicas en todas las áreas de la organización, tanto administrativas, operativas, maquinarias, equipos, ¿a fin de qué? A fin de garantizar esa gestión preventiva que me dan las inspecciones, ¿sí? Entonces, van a haber unas inspecciones que van a hacer mi comité de seguridad, van a haber unas inspecciones que van a hacer mi equipo de seguridad industrial o el equipo de SOMA o el equipo de seguridad, como deseen llamarle, y van a haber otras inspecciones que hagan las diferentes líneas de mando. Finalmente, todas estas inspecciones deben ser analizadas y gestionadas por la organización. ¿Qué tenemos al respecto de la normativa legal aplicable? Vamos a revisar un poco este detalle. La ley 29783 nos habla de que debo realizar inspecciones de seguridad y no solamente realizar las inspecciones de seguridad, sino también traer sobre la mesa el mejoramiento continuo, ¿no? ¿Qué significa este mejoramiento continuo? ¿A qué se refiere? Básicamente lo que me habla este punto, este artículo de la norma, es que no solamente debo realizar las inspecciones, ¿no? Sino también debo analizar por qué es que he encontrado este acto, esta condición o este incumplimiento, ¿no? Encontrar la causa raíz de esa no conformidad, de eso que estaba incumpliendo, ¿no? Determinar acciones, determinar plazos, determinar responsables y buscar que esta causa raíz no se vuelva a repetir para que este incumplimiento no vuelva a aparecer, ¿no? Cuando me habla de la mejora continua, me habla justamente de ese análisis. Ahora, también nos habla de la inspección de trabajo, ¿no? Que también es un proceso de inspección, tal cual, per se, pero llevado a cabo por los representantes del Ministerio de Trabajo. Ya sabemos cuál es el órgano inspectivo del Ministerio de Trabajo y básicamente esta también es una inspección. Finalmente, si nos vamos al lado del reglamento, lo que ya hemos comentado, tenemos un registro obligatorio de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo y tenemos en el artículo 42 las inspecciones periódicas que debe realizar el comité de seguridad. Y aquí me quiero detener un momento para preguntarles qué significa periódico para ustedes. ¿Qué entienden por periódico? ¿Están por ahí? ¿Pueden dejarme su mensaje? ¿Periódico qué significa? De tiempo en tiempo, ok, pero ese tiempo, ¿cuál es? ¿Es todos los meses? ¿Es cada 2 meses? ¿Es trimestral, bimestral, bimensual, semestral, una vez al año? ¿Qué opinan? Exactamente eso, chicos. No hay una frecuencia establecida. Esa frecuencia la van a tener que determinar ustedes mismos de acuerdo a sus propias necesidades. Ya sabemos que como mínimo una vez al mes tenemos que revisar extintores, ¿no? Ya sabemos que como mínimo una vez al mes tenemos que revisar botiquines, ¿no? Pero, por ejemplo, las inspecciones que haga el comité, ¿tienen que ser todos los meses? Dicen periódicas. Eso es lo que dice claramente el artículo. Entonces, esa periodicidad la van a determinar ustedes de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? A lo que requiera su sistema. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa donde somos definitivamente más de 20 trabajadores, ¿no? Para poder tener un comité, pero no somos las suficientes personas en el equipo de seguridad, ¿no? De repente soy yo sola como miembro del equipo de seguridad, pues sí, claramente voy a necesitar que el comité
tengo una mayor frecuencia de inspección, porque no me voy a dar abastos yo sola para hacer todas las inspecciones que tenga que hacer. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si soy una empresa más grande? Definitivamente más de 20 trabajadores también para tener un comité, pero también tengo un equipo de seguridad bastante grande, tengo el compromiso de todas las líneas de mando para hacer inspecciones. Probablemente no sea necesario que el comité esté haciendo inspecciones todos los meses. Entonces, esta frecuencia de estas inspecciones periódicas, y lo vamos a ver a lo largo de la exposición, va a depender de la determinación de sus propias necesidades y del análisis de sus recursos, del análisis de sus necesidades del sistema y de esos recursos que tiene. Vamos a definir en sí qué es el proceso de inspecciones, ¿ok? Y para definir el proceso de inspecciones, me voy a detener en el DS005-2012-TR. Básicamente, una inspección es un proceso de observación directa que recoge resultados sobre un trabajo, sobre un proceso, sobre una condición, sobre una medida de protección, sobre el cumplimiento de algún dispositivo legal en temas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y tengo que tener en cuenta que, como ya lo hemos comentado, que sí, evidentemente tienen como objetivo identificar condiciones, pero también debemos identificar aquellos actos e incumplimientos de protocolo para corregirlos durante nuestra inspección. Vamos a hablar per se de qué es una inspección de seguridad, ¿no? Es una observación, como bien lo dice su definición, pero ¿qué es lo que debo observar? Debo observar las instalaciones, debo observar las prácticas de trabajo, debo observar también los procesos productivos. Y también, no menos importante, debo observar a las máquinas, ¿no? Y cuando yo he dicho prácticas de trabajo, ¿no? Me refiero no únicamente al ambiente de trabajo, sino también a los trabajadores, ¿sí? Cuando hablo de esas prácticas, pues quien ejecuta las prácticas, quien realiza las actividades, son los propios trabajadores. Entonces, estos cuatro campos, ¿no? Estos cuatro campos, máquinas, procesos, personas e instalaciones, debo tener la amplitud en mi campo visual de poder ver. Y para eso, el mejor entrenamiento es hacer inspecciones, ¿no? Hacer las inspecciones en el día a día, ejecutar en campo estas observaciones, estar constantemente entendiendo cómo funcionan los procesos, cómo funcionan las máquinas, cuáles son las buenas prácticas de trabajo, cómo deben estar las instalaciones, cuáles son esos niveles en los que debe estar esa instalación. Y para eso siempre hay un trabajo previo antes de la inspección. Siempre hay una preparación, ¿no? Yo como auditor, como inspector, tengo que prepararme leyendo los procedimientos, leyendo los programas, leyendo los planes, entendiendo los procedimientos de trabajo en campo, los PETARs, entendiendo los análisis de trabajo de riesgo, entendiendo la matriz y per se, cuáles son los controles que ya deben estar implementados, cuáles son los controles que están en proceso, qué actividades son de alto riesgo, qué actividades son de riesgos moderados. Toda esa información yo la tengo que recopilar en mí antes de empezar a hacer una inspección, ¿no? Porque, ojo, recuerden que las inspecciones se hacen en base a un criterio establecido. No es en base a mi opinión, no es en base a lo que yo creo o a lo que yo he visto en otras organizaciones o a mejores prácticas que yo vengo conociendo. No, no, no. Las inspecciones están en base al criterio, al estándar, ¿no? Por eso es acto subestándar o condición subestándar. Es por debajo del estándar. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, no puedo hacer una inspección de, no, es que yo creo que esto debe ser así. No. Hay una ley, hay una norma, hay un criterio de auditoría establecido en base del cual yo me estoy basando para hacer esta observación, ¿sí? ¿Qué debo hacer durante la inspección? Debo identificar, analizar y además controlar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos haciendo nuestras intervenciones, cuando estamos haciendo nuestras inspecciones,
vemos estas condiciones, vemos estos actos, tomamos nota y continuamos, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es controlar esa situación que está fuera de lo estándar, ¿no? Tengo que paralizar ese trabajo, tengo que paralizar esa actividad, explicarles a las personas cuál es la manera correcta de hacerlo y que continúen, porque si no, es como si estuviera pues permitiendo que trabajen en esa condición insegura, ¿no? Finalmente, como ya hemos conversado, ¿qué es lo que buscamos identificar, analizar y controlar? Condiciones, actos e incumplimientos, ¿no? ¿Para qué? Para finalmente evitar que las personas o los bienes, ya sean materiales o el mismo medio ambiente, sean alterados de manera negativa, ¿no? Tengan algún daño, ya sea daño personal, daño material o daño al medio ambiente, que pueda cortar, que pueda detener el flujo normal de las operaciones dentro de una organización, ¿no? Entonces, finalmente, una inspección en estricto rigor y en una simpleza es una observación, ¿no? Una observación de qué, de una instalación, de una práctica de trabajo, de un proceso productivo, de una maquinaria, una herramienta, etcétera, ¿basado en qué? En un criterio que puede ser mi estándar de trabajo, mi procedimiento de trabajo, la normativa legal aplicable para ese trabajo, una normativa internacional aplicable a esas actividades. Básicamente es buscar la conformidad o no conformidad frente a un requisito específico, ¿no? Esa es la inspección en sí. Tenemos tres tipos de inspecciones, ¿no? Tenemos las inspecciones de checklist, perdón, las inspecciones de preuso, que también les llamamos checklist de preuso, ¿no? O listas de verificación de preuso. Tenemos las inspecciones no planeadas o también llamadas inopinadas, ¿no? Y tenemos las inspecciones planeadas, ¿no? Las que están en mi programa anual, las que salen en mi herramienta de control del sistema de gestión, ¿no? Aquellas que yo tengo pues organizadas, tipificadas y que sé cuándo las voy a realizar, quién me va a ayudar, con qué recursos las voy a hacer, ¿no? Las inspecciones de preuso, de checklist o de listas de verificación, como también se les llama, también tienen una periodicidad definida, generalmente en un procedimiento, en un documento de la organización, y obedecen a un control operacional definido en mi matriz y per se, ¿no? Pero las inspecciones no planeadas o inopinadas, como también se les llama, no pertenecen, lógicamente, ni al grupo de las preuso, ni al grupo de las planeadas, lógicamente, pero ¿cuándo las voy a hacer, no? ¿Cuándo voy a animarme a hacer una inspección no planeada? En primer lugar, cuando tenga una alerta, ¿no? Por ejemplo, tengo una instalación, tengo una planta y en cierta área de mi planta estoy teniendo un incremento de eventos no deseados. Lógicamente voy a hacer una inspección para tratar de determinar si este incremento se debe a alguna condición o algún acto o alguna situación que se está dando esta área como personal nuevo, etcétera, que me esté moviendo el medidor de cantidad de eventos no deseados, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una inspección no planeada, ¿no? Como parte de mi programa de seguridad basado en el comportamiento, ¿no? También es una opción. Entonces, las no planeadas o las inopinadas generalmente obedecen a una reacción, ¿no? Algo me está sucediendo, entonces necesito ver qué está pasando. Mientras las otras dos están planificadas, tienen un programa, tienen una serie de documentos, obedecen a algún control establecido dentro de mi sistema de gestión. Como ya les conté, ¿cuál es el enfoque principal de las inspecciones? Descubrir condiciones, descubrir actos o prácticas inseguras en el trabajo, ¿no? Después de descubrir esto subestándar, esto que no cumple con mis protocolos, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer ese análisis, ¿no? No basta con que me quede haciendo las inspecciones.
tengo que hacer ese poquito más, ¿no? Tengo que dar ese poco más. ¿Por qué? Porque si no es como decir, estoy encontrando el error, pero no lo estoy corrigiendo. Y lo que yo quiero con las actividades de inspección es corregir esto que estoy encontrando que está desviado, ¿no? Para esa corrección tengo que hacer un análisis, ¿no? ¿Por qué es que existen estas condiciones? ¿Por qué se están dando estos actos? ¿Por qué se están dando esos incumplimientos? Y para hacer estos análisis hay diferentes metodologías, como por ejemplo, 5 porqués, una de las que más utilizamos, pero tenemos Botai, tenemos Dragama Ichikawa, tenemos el Pipo, tenemos, no sé, el 5W1H. Hay una serie de metodologías para análisis de causas raíz que nos van a servir dependiendo de la magnitud de lo que encuentre. Muchas veces solemos utilizar 5 porqués, ¿no? Porque es la más conocida, porque es la más fácil de utilizar y funciona muy, muy bien en situaciones sencillas de analizar. Pero cuando tengo problemas complejos, problemas de proceso, de diseño del sistema, conviene usar mejor otro tipo de metodologías más robustas en la investigación, porque me va a permitir analizar con un mayor detalle y profundidad lo encontrado, ¿no? Finalmente, independiente de la herramienta de análisis que utilicemos, vamos a llegar a esa causa raíz, ¿no? A eso que ocasiona realmente que se den estas condiciones o estos actos, estos incumplimientos. ¿Qué debo hacer cuando yo llego a esa causa raíz? Pues colocar acciones, declarar acciones que me permitan evitar que estas situaciones vuelvan a suceder. Pero esas acciones no es solo decir capacitar en el procedimiento tal, ¿no? Reparar la escalera en los peldaños, sino tienen que quedar siempre con plazos y con responsables, ¿no? Cuando yo declaro una medida correctiva, ¿no? O una acción correctiva, como ustedes prefieren llamarlo, debo declarar también quién es el responsable y cuál es su fecha de ejecución, ¿no? ¿Para qué? Para justamente hacer el seguimiento posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si yo ya encontré esa condición, si yo ya encontré ese acto y no llevo a cabo estas acciones, lo más probable es que pueda haber recurrencia en estos eventos, ¿no? Y la probabilidad de que un evento no deseado suceda se incrementa. Por ende, el riesgo se incrementa. Entonces, las inspecciones se cierran cuando todas esas acciones que yo he declarado se ejecutan. Como resumen, ¿qué tenemos, no? Tenemos que las inspecciones buscan verificar. Verificar contra un estándar. Un estándar que puede ser mío, puede ser propio, puede ser que haya definido la organización, puede ser también un estándar internacional, OSHA, ANSI, el que ustedes decidan, hay bastantes estándares de seguridad en el mercado. Puede ser una norma legal, ¿no? Puede ser mi ley de seguridad, puede ser mi reglamento de construcción, puede ser mi recetate, ¿no? Finalmente, todos esos documentos, todos esos estándares, todos esos procedimientos, cuando yo hablo de inspecciones o de auditoría, se llaman criterios, ¿no? Y en base a ese criterio, yo me voy a basar para buscar la conformidad o la no conformidad. La conformidad, lógicamente, la encuentro cuando el criterio se está cumpliendo y la no conformidad se encuentra cuando, obteniendo evidencia en campo y contrastándola contra este criterio, me doy cuenta de que hay un incumplimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite hacer estas inspecciones? Pues promover ambientes seguros, ¿no? Seguros tanto para las operaciones, para las personas, ¿no? Tener conductas seguras en los trabajadores dentro de mi organización, porque estoy constantemente retroalimentándolos positivamente para que cumplan estos criterios, para que cumplan estos estándares, ¿no? Y además también
buscan la verificación de esas medidas de control que yo mismo he determinado en mis matrices I per C. Que eso es algo que muchas veces no revisamos, ¿no? Para llenar el I per C ponemos algunos controles, ¿no? Ya sean administrativos, ya sean de ingeniería o etcétera, pero luego cuando vamos a campo se nos olvida eso que hemos puesto en el I per C y siempre nos acordamos únicamente de los CPPs, ¿no? Entonces, estas herramientas de inspección me tienen que permitir, pues, verificar si realmente estoy cumpliendo lo que yo mismo he determinado en mi matriz I per C, para el ejemplo que les estaba dando. Recuerden también que las inspecciones tienen como finalidad, encontrar, descubrir, anticiparme a posibles causas que me puedan generar accidentes o que pueda tener alguna pérdida, ¿no? Ya sea material, ya sea de algún equipo, o causarle algún daño al medio ambiente también. Principalmente busco proteger a las personas, pero también la continuidad de mi negocio y el impacto negativo al medio ambiente, ¿no? Esto es el objetivo principal de hacer las inspecciones. Pero para hacer las inspecciones, yo les comentaba al inicio de la presentación que tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que prepararnos leyendo los documentos, leyendo los instrumentos que tengo definidos, leyendo las normas, leyendo si es que aplico normas internacionales, las normas internacionales, revisando mi matriz I per C, ¿no? Tengo que hacer una revisión de todo el contexto de estos criterios que voy a usar para hacer esta inspección. Y una vez tengo claramente definido cuáles son esos criterios, voy a yo crear, porque así funcionan las listas de verificación. No funcionan, amigo, pásamela o compártemela, ¿no? Sí, puede servir para hacernos un buen benchmark, pero las listas de verificación son herramientas que crea el mismo inspector. ¿Con la finalidad de qué? De que le sirva de ayuda a memoria. Esa es la finalidad de la lista de verificación, también llamado checklist, ¿no? ¿Te sirve para qué? Para decir, ok, voy a ir a hacer mi inspección al área de caldero y me tengo que acordar de revisar este punto, este punto, este punto, este punto. ¿Qué es una lista de verificación? Es una lista basada en preguntas específicas. La lista de verificación es una herramienta que nos ayuda para tener preguntas específicas para poder revisar ciertas áreas de trabajo. Entonces, yo sé que voy a revisar un motor, entonces tengo que tomar en cuenta A, B, C, D. Sé que voy a ir a revisar un área de baterías, tengo que tomar en cuenta A, B, C y D, ¿no? Sé que voy a ir a revisar una instalación de refrigerados o de congelados, ok, tengo que tener en cuenta amoníaco. Ok, tengo que tener en cuenta cuáles son las normas para almacenamiento de amoníaco, cuáles son los colores para las tuberías de amoníaco, cómo deben ser las instalaciones eléctricas cuando tengo amoníaco, cuál es el plan de emergencia, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve una lista de verificación. Por eso les decía que muchas veces cuando tenemos la práctica de compartirnos las listas de verificación, lo cual no estoy diciendo que sea malo, no hay que tomarlo como la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque las listas de verificación se tienen que diseñar a medida, ¿no? A medida de la instalación que voy a revisar, los criterios de auditoría que voy a revisar, mi experiencia como inspector también es importante tomar en cuenta. Porque claro, algunos inspectores mucho más experimentados, algunos inspectores mucho más que tengan mucho más tiempo haciendo estas auditorías, probablemente requisitos generales o requisitos básicos ya no vayan a colocar en la lista de verificación. Pero claro, si yo estoy empezando a trabajar temas de inspección, es mejor que ponga revisar si tiene política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, no hay una lista de verificación única para todos. A lo que quiero llegar es que las listas de verificación las debe hacer cada uno de los inspectores acorde a los criterios de auditoría, su experiencia como auditor, ¿no? Y finalmente le queda una ayuda a memoria para asegurarse de que verifica todos los puntos que debería verificar, ¿no? Entonces,
¿Cuándo debo usar una lista de verificación? Pues debo usar esta lista de verificación, por ejemplo, en alguna etapa de un proyecto, ¿no? Para asegurarme que todos los puntos estén cerrados. Cuando tengo el personal con poca experiencia, ¿no? Para que no se le olvide revisar algo. O cuando no tengo personal suficiente, por ejemplo, tengo que hacer una inspección de un área, pero no me alcanza el tiempo para terminar todo el área el día de hoy. Entonces, una de las buenas prácticas puede ser, trabajo con mi lista de verificación, reviso una parte del área y la siguiente parte la dejo para el día siguiente. ¿Y cómo voy a saber qué parte hice y qué parte no hice? Pues refiriéndome a mi lista de verificación. Y finalmente siempre tienen que recordar que la lista de verificación lo tienen como una ayuda a memoria, ¿no? Como un soporte para que se aseguren de revisar todo lo pertinente en ese proceso o en esa área de trabajo. Hablando de las listas de verificación nuevamente, entendamos entonces que su propósito tienen que ser servirnos como una guía, ¿no? Como una ayuda a memoria, como ustedes le quieran llamar, asegurarnos de que cumplimos o cubrimos todos los aspectos regulatorios, normativos, de estándares internos o internacionales a verificar en un área, de tomar en cuenta esos puntos críticos que tengo necesariamente que verificar, ¿no? Tengo que además asegurarme, o me sirve la lista de verificación para asegurarme qué tan profunda estoy haciendo mi inspección y cómo puedo seguir verificando que todo es estándar, ¿no? Me ayuda también a administrar mi tiempo como inspector, ¿no? Para no tomar tiempo de más o tiempo de menos en ciertas áreas. Y además también, ¿por qué no? Los que hemos hecho inspecciones en tabla y con lapicero, ¿no? Nos ayuda también para tomar notas, ¿no? Porque a veces es más sencillo tener ahí la pregunta y la observación en un mismo documento. Debemos tener en cuenta que las listas de verificación, y es la segunda o tercera vez que se los repito, tienen que ser específicas a nuestra realidad, a nuestro sistema de gestión, a nuestros recursos, a nuestras condiciones, a nuestros criterios, ¿sí? Solo tienen un aspecto, no sé si llamarlo negativo, pero tienen algún punto en contra, vamos a decir, las listas de verificación, que utilizarlas de mala manera o utilizadas no con el objetivo correcto, podrían sesgar el criterio del auditor o del inspector. ¿En qué sentido sesgarlo? Por ejemplo, estoy haciendo mi inspección, ¿no? Completando las preguntas de mi lista de verificación y noto algo que de repente no está en mi lista, pero en mi criterio como inspector me parece que no es estándar. Pero como no está en mi lista, no lo reviso. Entonces, sobre todo suele pasar esto con personas que inician en los procesos inspectivos, ¿no? Entonces, es cierto, es una ayuda a memoria, ayuda a controlar mi tiempo, me ayuda a asegurar la profundidad de la inspección, pero no me debe sesgar. Si yo si yo evidencia objetiva, ¿no? Primacía de la realidad, veo que hay algo que no está en mi lista, pero me parece que es algo que tengo que ver, pues lo tengo que ver, ¿no? Y luego haré la mejora o implementaré estos puntos que no consideré en un inicio en mi lista de verificación. Creo que ese es el único punto negativo que le podría encontrar a una lista de verificación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues todas las que ya hemos mencionado, ¿no? Me sirve como herramienta para facilitar mis inspecciones. Si soy una persona inexperta, me ayuda para saber qué cosa debo verificar, ¿no? Me ayuda, por ejemplo, a entender qué procesos debo revisar, qué equipos debo revisar, qué protocolos debo revisar, ¿no? Son de fácil uso, ¿no? Todos tenemos una tabla, una hoja. Ahora hay listas de verificación súper sofisticadas en
en celulares, en tablets, en iPads, etcétera, que ya te sale hasta el análisis de los datos que has ingresado. Esas son todas las ventajas, ¿no? Pero sí tiene algunas desventajas, ¿no? Como las que les comentaba hace un minuto. Yo no le diría como una desventaja, pero sí te toma definitivamente un tiempo realizar esa lista de verificación, ¿no? Me toma un tiempo elaborar esa lista de verificación, acorde pues a mis necesidades, a mis recursos, a lo que yo tengo, ¿no? Finalmente, ese tiempo está invertido porque esa lista de verificación la voy a poder usar una y otra vez, mientras que las condiciones ambientales o las condiciones de criterios de inspección no hayan cambiado. Entonces hago el esfuerzo de hacerlo una vez y luego pues voy mejorando continuamente este documento, ¿no? Como parte negativa, el hecho de que me puede generar cierto sesgo como inspector joven, ¿no? Como inspector que empieza recién a hacer inspecciones en cualquier área, ¿no? Pero lo importante es que nos enfoquemos en el hecho de que las listas de verificación, uno, deben ser preparadas para mí, para mis necesidades, para mi realidad, para mis recursos, para mis protocolos. Dos, que me permite estandarizar la inspección. ¿Por qué? Porque los resultados van a ser orientados a esos criterios, no al criterio de cada uno de los inspectores, sino al criterio de esa verificación o de esa lista de verificación, lo cual es positivo para el análisis de datos posterior. También tenemos que la lista de verificación nos va a permitir poder entrenar a las personas que estén comenzando en estas actividades. No solamente me estoy refiriendo a las personas del equipo de seguridad, ojo, me estoy refiriendo a si quiero hacer inspecciones de línea de mando, es mucho más sencillo que yo le entregue pues al gerente una lista de verificación y que él pueda sobre esas preguntas hacer la evaluación, a que le diga, bueno, pues anda, paséate por la planta y me dices qué cosa encontraste. Quizás no tenga el ojo tan entrenado como alguien de seguridad para poder encontrar esas desviaciones, ¿no? Entonces, también me ayuda para eso, para involucrar a más personas dentro de este análisis que debo realizar en mi sistema de gestión. Ahora, ¿para qué otros beneficios pueden tener en mi sistema? Porque es independiente de las personas, porque es un sistema, es parte del sistema. Y el que sea independiente de las personas me permite estandarizar. Y siempre que puedo estandarizar algo, voy construyendo mi camino a la mejora. Por N razones. Las personas se van de las organizaciones, las personas tienen que tomar descansos por vacaciones, hay descansos médicos, hay pandemias que nos evitan que vayamos de manera presencial a ir a trabajar. Entonces, mientras más estándar, mientras más documentado y estandarizado esté mi sistema, más probablemente puedo tener mayor ayuda. Si hablamos del comité de seguridad, por ejemplo, ¿no? La mayoría de miembros del comité de seguridad no son necesariamente miembros del equipo de seguridad. Son personas de operaciones, son personas de logística, son personas de compras, son personas de bienestar, de gestión humana, ¿no? Que han sido elegidos. Y ellos probablemente no puedan tener ese mismo expertise. Entonces, calza perfecto el uso de una lista de verificación para tener inspecciones más robustas, más nutridas, con reportes más saludables para buscar la mejora continua. Y hablemos un poco de los resultados de la inspección, ¿no? Una vez que yo he ejecutado mi inspección como tal, he encontrado las condiciones, he encontrado los actos, he encontrado los incumplimientos, se viene el momento de hacer mi informe de inspección. Yo les quiero dar 2 consejos, hasta 3 quizás, cuando hagan un informe de inspección. Lo primero y lo más sensato que podemos hacer es escribirlos para todos los miembros de la organización. Es decir, que los lea desde el operario que se encarga de hacer la actividad más sencilla hasta que lo pueda leer el gerente y todos entiendan qué observación estoy haciendo y en base a qué estoy haciendo mi observación. Esa es mi primera recomendación. Siempre que ustedes hagan un informe de auditoría, procuren que ese informe pueda ser comprensible para todos. ¿Por qué? Porque viene mi segunda recomendación.
Porque si yo no comprendo la observación que tú me estás haciendo como inspector, ¿cómo puedo hacer un correcto análisis de causas si no comprendo lo que me estás observando? Entonces, necesariamente me tiene que quedar claro qué me estás observando, qué he incumplido o en función de qué estoy incumpliendo, para que mis acciones que vaya a tomar posteriormente sean lo más saludables para solucionar la causa raíz del problema. Entonces, primer consejo, redactar correctamente las observaciones con el incumplimiento claro, con la observación clara, qué encontré, en qué área, qué persona, en qué momento, ¿no? Toda la información para que a la persona que le toque levantar esa observación pueda tener todas las herramientas para hacer un análisis de causa exhaustivo, correcto, profundo, que pueda realmente eliminar la causa raíz del problema. Ahora, recuerda, y ahí viene mi tercer consejo. Todos los resultados de la inspección que hagan de seguridad y salud en el trabajo tienen que quedar reflejados en un registro obligatorio que me ordena las RM05. Todas. ¿Por qué? Porque así es nuestra normativa. Pueden utilizar otros registros, podrían, siempre y cuando cumplan con lo mínimo de la RM050. Entonces, una vez que yo tengo esos resultados, una vez que yo tengo ese informe, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ya tengo todos los hallazgos, ¿no? Me han salido, vamos a decir, 50 hallazgos. ¿Realmente voy a poder abordar todos esos hallazgos al mismo tiempo? ¿Realmente voy a tener la capacidad como organización para resolver todo eso que he encontrado? Y la verdad es que no. Por diferentes razones, no todas económicas, por tiempo, por recursos, por X razones. Entonces, algo que debe trabajar el equipo de inspectoría con el equipo que va a levantar esas observaciones es hacer un análisis de prioridades, ¿no? Es decir, habrán algunas observaciones que salieron producto de mi auditoría o de mi inspección que son no negociables, que inmediatamente se tienen que levantar. Pero habrá otras observaciones que pueden tolerarse. Y aquí encaja nuevamente el concepto de gestión de riesgos. Aquellas que sean no tolerables, intolerables, muy importantes, como ustedes la quieran llamar, lógicamente las trabajaré como prioridad. Y aquellas que puedan esperar porque la criticidad es baja, porque el riesgo es bajo, porque el impacto es bajo, pues probablemente puedan quedarse en la cola. Pero lo importante es hacer esta clasificación entre ambos equipos, tanto el equipo inspector como el equipo operativo, para que el análisis de los riesgos sea lo más cercano a la realidad posible y no estemos despriorizando algo que es muy importante o priorizando algo que es muy poco importante, ¿no? Entonces, una vez ustedes hayan realizado esta clasificación, esta gestión de estos riesgos que han encontrado, viene la parte de, bueno, no quiero olvidarme de esto porque es sumamente importante, porque a veces se nos pasa a todos. Recordemos, por favor, que es sumamente importante tener el registro de inspecciones. Es materia de inspección laboral en todos los casos, ¿sí? Por favor, verifiquen que sus formatos de informes de inspecciones sean coherentes con lo que nos indica la RM050. Recuerden que no necesariamente tienen que tener el mismo formato, pero sí necesariamente tiene que cubrir los puntos que esa norma indica. ¿Sí? Entonces se ha visto muchos casos en los que cada uno maneja informes de inspección diferentes y no conversan con lo que la resolución ministerial indica y son materia de observación. Entonces, denle una mirada a la RM050 y aquellas partes que les esté faltando su informe, por favor agreguen. Son temas de forma, pero finalmente frente a una inspección laboral terminan saliendo esos temas de forma como importantes. Entonces, lo he querido poner claramente para que recordemos en qué normas tenemos que revisar este tipo de documentos, ¿no? Otra de las partes que no quiero dejar pasar, que no quiero olvidar, es que recuerden siempre que cuando uno
pasa por un área, ¿no? Haciendo inspecciones, haciendo auditorías, las personas a las que entrevistamos no siempre se sienten cómodas con nuestra presencia, no siempre se sienten cómodas con el hecho de que les estés preguntando, objetando su trabajo. Entonces, yo creo que hay que ser, pues, siempre ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Siempre que inicien un proceso de inspección, preséntense, indiquen cuál es el objetivo de su actividad, indiquen qué es lo que quieren verificar, conversen con las personas, escuchen a las personas. Justo hace poco le decía a una persona en mi vida que por eso justamente tenemos dos orejas y una sola boca, ¿no? Para escuchar más y hablar menos, ¿no? Entonces, siempre que pasemos por un proceso de inspección, es un proceso fastidioso, ¿no? Y a todos que nos ha tocado pasar una inspección, y seguramente si hago una encuesta rápida, todos me van a decir que se han sentido incómodos durante este proceso. ¿Por qué? Porque es lógico. Naturalmente los seres humanos no nos gusta que nos revisen lo que hacemos, ¿no? Para bien o para mal, ¿ah? Ya sea para que encuentren cosas malas o para que encuentren cosas buenas, es incómodo que alguien te esté preguntando qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo así, o etcétera. Entonces, siempre tratan de llevar estas prácticas cordiales al momento de hacer sus inspecciones, ¿no? Cuando encuentren cosas o situaciones que estén fuera de lugar o que no sean estándares o que no cumplan con el criterio de la auditoría, pues lógicamente es nuestra obligación realmente pararlo, corregirlo, hacer que esta situación no estándar no siga sucediendo. Pero más allá de pararlo, de corregirlo y de evitar que algo mayor suceda, recuerden también indicar por qué, ¿no? O sea, los seres humanos entendemos mucho mejor cuando nos dicen el porqué de las cosas. Por eso esa respuesta de por qué no nos sirve, ¿no? Por eso siempre preguntamos mucho más. Entonces, cuando vayamos a hacer alguna corrección, seamos positivos en la manera en que hacemos esta corrección y expliquemos la razón por qué estamos haciendo esta corrección, ¿no? Y por el otro lado, cuando encontremos personas que están haciendo su trabajo de manera segura, tomémonos el tiempo para hacer ese reconocimiento y esa motivación. O sea, no busquemos solo ser los policías que encuentran las condiciones malas, las condiciones subestándares, los incumplimientos, los actos negativos o los trabajos inseguros, porque para construir la cultura hay que también felicitar, ¿no? Entonces, aprovechen esta oportunidad de estar haciendo las inspecciones en campo, de estar cerca de las personas que trabajan realmente, para que cuando encontremos estos momentos, estas personas, estas situaciones que sean eh, seguras o positivas para la cultura de seguridad, tomarnos ese tiempo para acercarnos al trabajador, para comenzar con un comentario positivo de lo que estamos viendo, eh, felicitarle por la buena acción que está llevando a cabo, comentarle a él que justamente nos está ayudando a construir esta cultura, que es correcto lo que él está haciendo, eh, escucharlo, ¿no? Escuchar de parte de este trabajador cómo sí llegó a entender que es importante que lo vea de esta manera. eh, es importante tener esa cercanía, ¿no? Así como uno es cercano para corregir, ¿no? Y cercano para detener y cercano para paralizar algo, seamos también cercanos para felicitar, ¿no? Eh, Sobre todo porque eso va generando que sea una cultura sostenible, ¿no? Agradezcamos a las personas que son parte importante del sistema, que hagan su trabajo de manera segura. A veces se nos olvida que las inspecciones también son un momento para abordar ese tipo de temas, ¿no? Claro, es mucho más sencillo y seguramente les ha pasado en más de un ejercicio en su vida. Siempre hay estas preguntas que nos hacen cuando estamos en un proceso de selección, ¿no? Dime aspectos positivos de tu vida. Pucha, no sabes qué decir,
Pero cuando te dice, dime aspectos negativos, te faltan las palabras para decir. Y es porque somos muy entrenados en buscar el error, ¿no? Encontrar la falla. Pero démosle la vuelta también a la situación y aprovechemos este momento en donde estamos haciendo inspecciones para felicitar a aquellas personas que lo están haciendo bien, felicitarlos en público, ¿no? Fomentar que sus demás compañeros copien esas mismas prácticas, ¿no? Eh, hagamos este ejercicio de decir, oye, él lo está haciendo bien, tú estás trabajando con él, lo puedes hacer igual de bien, cuídense entre ustedes, ¿no? Cuídate tú mismo. Son estos momentos claves en donde convertimos este momento incómodo de pasar por una inspección en un momento agradable, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que somos personas finalmente y que nos motivan ciertas cosas. Entonces, es importante tener este reconocimiento al trabajo seguro como parte de mis prácticas de inspección, ¿no? Que no se sienta que es únicamente salgo como policía a poner multas, a poner papeletas, a ponerte sanciones, sino aprovecho también la oportunidad para que el que lo está haciendo bien, pues lo siga haciendo bien, ¿sí? Algunas organizaciones, pues que tienen sistemas de gestión internacionales o que tienen una cultura de la mejora continua, suelen tener un procedimiento de acciones correctivas o acciones preventivas, ¿no? Básicamente, el seguimiento de la inspección no es más que establecer un mecanismo de control en el cual yo pueda tener el input, que es este informe de inspección, y hacer un análisis de causa concienzudo, utilizando cualquiera de las herramientas que ya les mencioné. Pueden usar un 5 por qué, pueden usar un Ishikawa, pueden usar un Botai, pueden usar un Pipo, la metodología que a ustedes les sea práctica, sepan que la saben utilizar correctamente, ¿no? Pero lo importante es entender esa causa raíz. ¿Por qué realmente me han encontrado esta observación? ¿Para qué? Para sobre ese análisis de causa poder declarar acciones correctivas que realmente pues maten esa causa raíz, ¿no? Que eviten que vuelvan a suceder. Todas esas acciones van a buscar evitar que suceda nuevamente, ¿no? Esas acciones van a tener un plazo, van a tener un responsable, y hasta que no queden cerradas todas todas las acciones, no se puede dar por cerrada la inspección. ¿Por qué? Porque podría haber recurrencia, ¿no? Ahora, es muy importante llevar un registro actualizado de ese seguimiento de esas medidas, ¿no? No únicamente llevar el registro del informe de lo que he encontrado, sino también llevar un registro de ese seguimiento de esas acciones. Y acá viene un término muy interesante y muy utilizado cuando hablamos de acciones correctivas y acciones preventivas, ¿no? Que es asegurarnos de la eficacia de la medida correctiva. ¿Quién me dice qué es la eficacia? Se confunde mucho con el concepto de eficiencia, ¿no? La eficacia es básicamente y sencillamente que esta medida que yo he colocado, que esta medida que yo he determinado, realmente mitiga o elimina esta causa raíz, ¿no? Es esperar que tenga el efecto deseado, eliminar esa causa raíz, ¿no? Esa es la eficacia. Entonces, una vez he hecho mi análisis de causa, una vez he colocado en mi registro de seguimiento mis acciones, ¿qué me toca hacer? Me toca hacer reuniones de seguimiento con la frecuencia que yo determine, de repente mi comité mensual de seguridad, qué sé yo, me toca hacer ese seguimiento para saber si realmente estoy cerrando esas inspecciones, ¿no? Hay muchos indicadores que se trabajan para estos temas preventivos, ¿no? El muy conocido uno, el que tiene la relación de medidas implementadas versus medidas a implementar, ¿no? Pero es importante hacer ese seguimiento, llevar ese control, verificar realmente que estoy cerrando esas ocurrencias, ¿no? Claro, porque muchas veces nos puede pasar, ok, hice toda mi inspección bien bacán,
levanté toda mi información, me di cuenta de todo lo que no estoy haciendo bien, pero a la buena hora no tomé ninguna acción. Entonces, todo eso que encontré que estaba subestándar, que estaba por debajo de lo que yo esperaba fuera mi estándar de seguridad, sigue pasándome, porque no he tomado ninguna acción para que eso deje de pasar, ¿no? Y si sigo haciendo lo mismo, no puedo esperar resultados diferentes. Entonces, es muy importante acompañar las actividades de inspección con las actividades de seguimiento, ¿no? Otra cosa muy importante es hacer la retroalimentación a las áreas, ¿no? ¿Qué áreas están encontrándose mayor cantidad de evidencia de incumplimiento? ¿Qué áreas han mejorado? ¿En qué áreas no he encontrado ninguna observación? Y toda esa retroalimentación a las áreas, ¿para qué me sirve? Para que el próximo programa de inspecciones que elabore, pues a las áreas que les he encontrado mayor cantidad de observaciones, pues lo verifique mayor veces, que de repente a las áreas que ya no le encuentro observaciones, les puedo bajar la frecuencia de inspección porque pues ya me estoy dando cuenta de que tienen sus condiciones más controladas. Ese input de cantidad de observaciones por área es muy importante para seguir alimentando y seguir ajustando mi programa de inspecciones. Siempre tienen que tomar en cuenta que lo que más inspeccionen tiene que ser lo más crítico y lo que menos inspeccionen tiene que ser lo menos crítico, ¿no? Ahora, siempre puede pasar que nos pidan, ¿no? La eficacia de estas acciones. Y eso es algo que a veces no nos tomamos el tiempo de revisar. Entonces, una vez que nosotros declaremos las acciones correctivas, vamos a tener que verificar en campo nuevamente, puede ser en la siguiente inspección, que esa medida implementada realmente corrigió lo que habíamos encontrado. Porque si no lo corrigió, yo no puedo dar por cerrada mi inspección. Tengo que reabrir esa observación, volver a hacer mi análisis de causa, entendiendo que lo que yo pensé que podría ser la causa raíz realmente no lo fue, ¿no? Ajustar mi proceso, determinar nuevas acciones y volver a implementarlas y nuevamente volver a verificar la eficacia de esas acciones. Entonces, no es tan sencillo como que, pongo la acción correctiva, la ejecuto, plin, 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 lo cierro, emplazo y ya está. No. Tengo que asegurarme que esas acciones realmente hayan eliminado esa causa raíz. Porque si no la han eliminado, es lo mismo que nada, pues es como si no hubiese hecho nada finalmente, ¿no? Entonces, esa es la mejora continua. Y también lo van a ver como el ciclo de DEM. Eso así también lo conocen en muchas partes, ¿sí? Yo aquí les propongo un pequeño modelo de plan de acción o un pequeño modelo de cuadro de seguimiento, ¿no? En la primera columna tienen los hallazgos, en la segunda columna tienen cuáles son esos planes de acción, en la tercera columna tienen quién es el área responsable, ¿no? Por ejemplo, compras, legal, gestión humana, qué sé yo. En la cuarta columna, perdón, tienen el responsable, Joana Documet, Juan Pérez, Perico Los Palotes, ¿no? ¿Quién es realmente la persona que va a ejecutar esa actividad? Porque a esa persona le voy a pedir cuentas, ¿no? ¿Cuál es el plazo, ¿no? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la fecha de vencimiento? Y ¿cuál es el estado? Recuerden siempre que el planteamiento de las acciones correctivas o de las acciones correctivas, básicamente, es eliminar la causa raíz de la observación o del hallazgo. Diferente, muy diferente, muy diferente son las correcciones. Las correcciones lo único que buscan es apagar el incendio, pero no solucionar el problema de raíz. Claro, si yo tengo un evento no deseado, lo primero que tengo que hacer es apagar el incendio. Y lo que voy a hacer seguidamente de eso es hacer el análisis para entender por qué realmente me ha sucedido eso. Entonces, siempre debemos colocar plazos y responsables cuando tenga acciones correctivas. ¿Por qué? Porque eso me va a poder ayudar a determinar el estado de esa acción, si está abierta, si está cerrada, si está en proceso. Y finalmente en estos comités o en estas reuniones de seguimiento o para mis mismos indicadores,
poder tener por áreas el estado de mis acciones a implementar. Recuerden que la inspección acaba cuando las acciones están implementadas. ¿Qué beneficios tienen hacer inspecciones de seguridad, no? Lo primero y lo más importante, que lo hemos conversado a lo largo de esta más de una hora de reunión, es detectar todo aquello que sea subestándar, ¿no? Ya sean los actos, ya sean las condiciones, ya sean los incumplimientos. Eso es lo primero que busca una inspección, ¿no? Encontrar qué es lo que me está fallando. Además, tengo que aprovechar para verificar que mis procedimientos o mis normas de trabajo o mis protocolos de trabajo realmente son aplicables, ¿no? Porque a veces nos pasa que documentamos o procedimentamos lo que queremos hacer, lo que estaría bien que hagamos, pero en la realidad ese procedimiento discrepa mucho de la realidad. Entonces pueden pasar dos cosas: o el procedimiento es muy soñador o el trabajador es un perfecto incumplidor, ¿no? Pero finalmente en la inspección tengo que detectar si es uno o el otro, ¿no? Recuerden que los procedimientos son controles dentro de la gestión de riesgos. Entonces, esos procedimientos tienen que estar como relojitos, bien aprendidos y acordes a nuestra realidad, ¿no? Otra de los beneficios de hacer las inspecciones, y era lo que les comentaba hace un momento, es definitivamente fomentan que haya cierta interacción entre los equipos, ¿no? Voy a conocer tu área, voy a conocer tu trabajo, voy a conocer tus actividades, sobre todo cuando hago inspecciones cruzadas, ¿no? Voy a tener la oportunidad que el señor de compras vaya al área de producción. Seguramente ni idea tenía para qué lo compraba, pero cuando vaya a hacer su inspección, ahí se va a enterar para qué sirve. Lógicamente, con todas las medidas de seguridad, con todos los implementos de seguridad, con todos los controles necesarios, pero es necesaria esa interacción, ¿no? Es necesaria esa interacción para que entiendan cómo generan valor unos con otros. Sobre todo también porque genera este ambiente de felicitación a aquellas personas que lo hacen de una manera correcta, ¿no? Tenemos también que beneficia la mejora continua, ¿no? Como ya les he explicado, al yo detectar qué está fallando, al yo detectar qué cosas tengo que seguir mejorando dentro de mi sistema, eso hace que mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se vaya haciendo más robusto, más grande, más estable, más resistente a las fallas, más poco probable que me sucedan eventos no deseados. ¿Por qué? Porque he ido controlando todo aquello que era subestándar, ¿no? Y finalmente eso tiene como objetivo mejorar continuamente, ¿no? El concepto de mejora continua es un concepto japonés que tiene como principio hacer las cosas mejor que ayer, ¿no? Ese es su principio básico. Entonces, las inspecciones tienen el mismo principio: encontrar hoy para que mañana no me pase factura. Y finalmente, como beneficio global es, tengo un sistema vivo, ¿no? No tengo un sistema de gestión dormido en los papeles, solamente para la auditoría o preparado para la inspección, sino realmente tengo un sistema de gestión vivo, que se mueve, que mejora, que es revisado continuamente, que es ágil, que busca reducir los procesos que no generan valor. Ese es el concepto de hacer una inspección, ¿no? Que en buena práctica, una auditoría es también una inspección, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Te agradecemos, ingeniera Joana, por brindarnos sus conocimientos el día de hoy y a todos los participantes por haber ingresado a esta reunión y a este curso. Nos esperamos verlos en futuros cursos. Listo, Diana. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche.